Estamos ya en el 10 de noviembre, día martes. Estamos ya en el espacio de la entrevista también. Como les veníamos anunciando, hoy vamos a conversar con la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela. Hay diversos temas que conversar con ella. Estuvo, por ejemplo, ayer en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa hablando del presupuesto 2021. Ese presupuesto que para educación va a registrar un incremento. Ayer se le dieron las explicaciones a los diputados. También estamos pendientes de que las clases continúan suspendidas, las clases virtuales, debido a las condiciones climáticas. El país sigue en un estado de alerta. Además, se ha reprogramado la prueba Avanzo. Hoy les vamos a dar datos importantes sobre esto. Pero primero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego le damos la bienvenida a nuestra invitada. El Ministerio de Educación mantiene suspendidas las actividades académicas y procesos de formación virtual hasta nuevo aviso. Lo anterior porque el país continúa bajo alerta roja a nivel nacional tras los efectos de la tormenta ETA. La suspensión aplica para las instituciones del sector público y privado de todos los niveles educativos, incluyendo las instituciones de educación superior. Asimismo, la institución anunció que la realización de la prueba Avanzo se reprogramará para los días 17, 18 y 19 de noviembre. Otro tema que se encuentra en estudio es el del presupuesto general de la Nación. Y es que una propuesta que presentó la ministra de Educación a los diputados de Hacienda se encuentra como prioridad el aumento salarial a los docentes y entrega de equipo informático a los estudiantes. La ministra planteó a los diputados un presupuesto anual de 1.320.4 millones de dólares, que representa un 17% del Producto Interno Bruto y un aumento de 281.2 millones en comparación a este año. De acuerdo con la funcionaria, en este presupuesto se garantiza al 100% el escalafón docente, para lo que se destinan 6.5 millones de dólares. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Bien, le saludamos en este momento a la ministra de Educación, que ya está con nosotros aquí, Carla Ananía de Varela. Señora ministra, un gusto que nos acompañe, bienvenida. Buenos días, Manuel. Siempre es un gusto conversar con usted y un atento saludo a los televidentes. Ministra, la educación me parece a mí que es uno de los temas más importantes y al que debemos prestar pues mucha atención los salvadoreños, considerando que estamos hablando del futuro, de las nuevas generaciones, estamos hablando del presente de muchas personas que viven, digamos, en el sistema educativo y que también pues comparten ese proceso de formación. Así que este es uno de los temas que más nos gusta hablar aquí en Noticiero Hechos, porque definitivamente es algo que influye en la vida de los ciudadanos, influye en la vida pues de las nuevas generaciones, la educación. Ministra, ayer pues usted estaba en la Asamblea Legislativa dando explicaciones sobre el presupuesto. ¿Cuál es su impresión luego de conversar con los diputados y hablar de educación, hablar de incremento del presupuesto, hablar de proyectos? Bueno, Manuel, yo concluyo que fue una reunión sumamente positiva, constructiva, en la cual se me dio la oportunidad, se me brindó el tiempo, un tiempo incluso más allá de lo que se había previsto, para poder explicar cómo está construido el proyecto de presupuesto para el Ministerio de Educación, que es un proyecto de presupuesto construido sobre un plan que tiene metas, tiene objetivos y tiene una apuesta pedagógica atrás de cada número. Yo comencé diciéndole a los diputados que no quería hablar de los números solamente, sino de lo que estaba atrás de los números. Porque si yo llego ahí a explicar solamente números, eso no tiene mucho sentido. Yo creo que ellos lograron captar la trascendencia del paso que se quiere dar, de la oportunidad que tenemos en este momento de poder cerrar ciertas brechas, sobre todo la brecha digital, que ha quedado al descubierto, ha quedado al desnudo luego de la pandemia, y que es muy importante que como país, no solamente como gobierno, que como país demos ese paso. Ministra, justamente cuando usted estaba en la Asamblea Legislativa, había una publicación donde se hablaba de allanamientos que se estaban haciendo dependencias del Estado con el tema del uso de los fondos. Luego usted hacía una aclaración y la hacía a través de en su cuenta en la red social Twitter. De hecho, yo la leía donde usted desmentía de forma pues contundente de que las instalaciones de educación hubieran sido allanadas el día de ayer. Sí, lamentablemente, Manuel, hemos llegado a un momento político, por decirlo de esa manera, en el que el objetivo es hacer daño a diestra y siniestra, no importa quién sea. Lamentablemente hay mucha gente que lo cree,
Cuando lo lee en las redes sociales, usted sabe que las redes sociales pueden ser muy positivas para ciertas cosas, pero muy negativas para otras. Y realmente yo leí con estupefacción esa noticia. A nosotros la Fiscalía no nos ha visitado. Si nos quiere visitar, estamos listos para mostrarles. Tenemos listos todo debidamente ordenado para que se den cuenta cómo hemos manejado las finanzas. Pero realmente es lamentable que circulen ese tipo de noticias falsas, confundiendo a la población. Pero yo creo que también, Manuel, hemos llegado ya a una situación en que la gente no se le engaña tan fácilmente. Y la población en general, sobre todo la gente que creemos nosotros más sencilla, es la más inteligente. Y ellos reconocen quién está trabajando por ellos. A pesar de todo el alboroto que se pueda armar en torno a una elección o en torno a un ambiente político como el que estamos viviendo en este momento, que, como le repito, el objetivo principal es dañar, desprestigiar a quien sea, no importa si la persona o la institución ha hecho todo su esfuerzo por trabajar correctamente. Ministra, ¿siente usted que el tema educativo también se está yendo en la colada de los temas que se están viendo desde una óptica electoral? Exactamente, sí, yo lo lamento mucho. Yo les dije ayer a los diputados, miren, saquemos de esta discusión el tema de educación, porque es un tema demasiado importante para el país como para dañarlo, como para poder echar por la borda todo el esfuerzo que se ha hecho. O sea, en años pasados, mal o bien, se ha hecho un esfuerzo, y en este momento se está haciendo un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo durante la pandemia. Y este esfuerzo es para todos los salvadoreños, no es para un partido político, no es para un gobierno. Todo lo que nosotros estamos planteando en el presupuesto no es para el gobierno, porque en educación no podemos tener metas de corto plazo. Hay algunas que sí son de corto plazo, algunos objetivos que deben ser alcanzados, algunas metas que deben ser alcanzadas en 2 o 3 años, pero en educación usted sabe muy bien que los resultados se ven de 10 a 15 y 30 años. Ministra, hablemos de hechos puntuales respecto al tema de la educación. El Salvador pues, ha estado atravesando una situación de alerta, de hecho continuamos en esa situación de alerta debido a las condiciones climáticas. Llega primero pues una situación grave, lo que pasó en Nejapa, luego aparece en el escenario ETA, que golpeó a Honduras, que golpeó a Guatemala, que golpeó a muchos países en la región y que deja pues una emergencia. En El Salvador la situación no se desbordó, pero también hubo que tomar acciones inmediatas, entre estos la suspensión de las clases virtuales. Usted decía pues que continúan suspendidas, todavía no hay, digamos, un punto en el que ustedes digan vamos a retomar las actividades, digamos, académicas en este 2020 que ha sido tan irregular, por lo menos las virtuales, que son las que en este momento pues son las que están vigentes por la misma situación de la otra emergencia, la de la pandemia. Yo creo que prontamente vamos a poder reiniciar las clases virtuales. Vemos que el día de hoy ha amanecido un poco mejor. Sin embargo, llovió bastante durante la noche. Ayer, cuando estaba en Canal 10, los pronósticos meteorológicos era que las lluvias iban a continuar. Lo más importante, Manuel, es que nosotros como Ministerio de Educación tenemos que ser consecuentes con la alerta roja, ¿verdad? Nosotros no podemos contradecir la alerta roja y poner en peligro a la gente. A pesar de que son clases virtuales, hay personas que tienen conectividad muy débil, o tienen problemas de electricidad en su casa porque la tormenta dejó por los suelos los postes de la luz, los cables de internet. Sí. Entonces, ayer yo decía que es bien importante que en estas circunstancias como país seamos empáticos y nos demos cuenta que no toda la gente tiene la bendición de tener un techo seguro sobre sus cabezas y que no todos tenemos la facilidad de movimiento y el movimiento seguro. Entonces es importante esa comprensión, esa paciencia, pero debo decir que prontamente, posiblemente hoy o mañana, reanudamos las clases virtuales. Muy bien, ministra, también esto, digamos, hay mucha gente que está a la expectativa de cuándo va a cerrar el año académico. De hecho, ya mucha gente anda pensando que la Navidad está muy cerca, ya en los negocios ya se puede respirar, digamos, ese ambiente del fin de año, en medio de este año 2020, pues que ha sido tan irregular. Y los niños continúan en las clases, como usted decía, pues en medio de las circunstancias que se ha permitido en este año, debido a la situación de la pandemia, ahora la emergencia climática.
¿Para cuándo estiman ustedes podrían estar ya dando por concluido el año lectivo 2020, considerando pues todas estas situaciones que hay que ponerlas en una balanza, ¿no? El año, Manuel, tenía que haber terminado esta semana. Debido a las tormentas, lo hemos corrido. Pero en una semana más, a partir de que reiniciemos las clases virtuales, en una semana más entramos ya al receso de vacaciones. Así es que no estamos muy lejos de finalizar el año y poder tener el merecido descanso. Ministra, ¿cuáles considera usted que son las lecciones que deja para la educación el año 2020? Porque de pronto vemos, como usted decía, que estamos al desnudo con la brecha digital que existe en El Salvador. Estamos también al descubierto de las condiciones en que muchos estudiantes pues, desarrollan sus actividades académicas, unas diferencias y unas brechas grandes entre algunos estudiantes que están, digamos, en zonas, como usted decía, donde no hay peligro, otros que están en zonas donde hay mucho riesgo, y es así, digamos, como la vida fluye. Pero ¿cuáles considera usted que son esas lecciones que deja para usted como ministra y para el sistema educativo este 2020? Pues es una buena reflexión, Manuel. Creo que debemos de hablar de esas lecciones aprendidas. Primero, lo primero que yo observo después de esta emergencia es que educación nunca fue vista como una política pública. Para las autoridades que han estado antes, educación ha sido manejado como que si fuera un espacio para hacer caridad, donde si viene alguien a ofrecerme cualquier cosa, en cualquier lado, yo digo que sí, tengo que decir que sí porque es regalado. Entonces eso ha provocado una dispersión de acciones. Hemos encontrado el sector educativo como un mapa parchado con proyectos pilotos, lo cual le imposibilita a usted medir el impacto de lo que se ha hecho. Bueno, hay algunas apuestas que sí han sido importantes, pero volviendo al tema de la brecha digital, esa es otra lección aprendida. ¿Cómo se ha manejado el tema de la brecha digital? Se manejó también de forma parchada y parcial, entregando computadoras sin ningún proyecto pedagógico atrás, sin ninguna apuesta coherente. Y lo que encontramos también es lo mismo. Grupos de computadoras de diferentes tipos entregadas, así como vinieron siendo regaladas. Unas las compró el Estado, otras las donó no sé qué gobierno, otras las donó no sé qué fundación, a no sé qué grupo de escuelas le llevaron unas tablets. No me explico yo cómo era posible darle seguimiento y mantenimiento a ese equipo tecnológico y sobre todo cómo monitorear el avance y el impacto de la entrega de las computadoras. Lo que nosotros hemos hecho es, muy responsablemente, diseñar la estrategia pedagógica que se llama Estrategia de Enseñanza Multimodal o Multiplataforma, que es parte de nuestro plan estratégico institucional. Sobre eso le voy a hablar en un momento. Claro. ¿Cuál es la otra lección aprendida? Es que en el Ministerio de Educación tenemos que invertir y trabajar en contar con sistemas de información confiables. Ha sido muy difícil manejar las emergencias con el tipo de información que tenía el Ministerio de Educación. Ha sido verdaderamente una hazaña poder tener información completa y clave. Ha sido gracias al esfuerzo que hemos hecho junto con la Secretaría de Innovación de la Presidencia de poder dotar de un correo electrónico a todos los maestros y a todos los alumnos. Eso nos ha permitido entrar en contacto inmediato con los maestros, lo cual antes no existía. La capacitación de Google Classroom, y esa es otra lección aprendida. Antes de la pandemia se creía que iba a ser muy complejo formar a los docentes en línea y resultó que no fue así. Cuando nosotros abrimos la inscripción para la capacitación en la plataforma, tuvimos una respuesta masiva, a tal punto que ahora tenemos el 85% de los maestros formados en la plataforma y eso les ha abierto a ellos un universo inmenso de herramientas. No hubo ningún, todo lo contrario. Tuvimos solicitudes del sector privado. Del sector privado hemos capacitado alrededor de 7,000 maestros. Entonces, esto nos está indicando muchas cosas y es una de las lecciones más grandes que debemos de sacar.
La dignificación del docente, del maestro, no es solamente, es importante, eso sí, el aumento salarial, es importante su formación, porque de esa manera se le dignifica. El hecho que los maestros en este momento conozcan de tecnología educativa los pone en un nivel diferente frente a sus alumnos y frente a ellos mismos. O sea, ellos han adquirido una autoestima diferente. Maestros de cierta edad han sido capaces de capacitarse en la plataforma de Google Classroom, que por cierto es muy amigable porque ha sido diseñada precisamente para eso, para educar. Entonces, dentro de la plataforma nosotros nos hemos preocupado porque existan una variedad de herramientas para que ellos echen mano de ellas para poder continuar. Por ejemplo, mire, en este país los libros de texto han sido un privilegio para los niños cuando deberían de ser un derecho. Este año, por primera vez, después de mucho tiempo, todos los alumnos del país van a tener su libro de lenguaje y su libro de matemáticas, todos. Pero cuando usted tiene frente en su pantalla la plataforma de Google Classroom, usted tiene una pestaña, tiene un enlace que es la Enciclopedia Británica, que es un universo claro, de información. Primero Dios, vamos a poder seguir sosteniendo la Enciclopedia Británica durante el año 2021 porque hay que pagar por ella. Por estos meses que la hemos usado ha sido una donación, pero a partir del 2021 vamos a tener que pagar por ella. Sin embargo, creo que es un gasto que vale la pena. Es que realmente se ve como un reto el adaptar la tecnología a los sistemas educativos. Sabemos que en diversas partes del mundo pues esto es una realidad, es presente. En el caso de nosotros siempre se ha visto como algo ideal, que debería de hacerse, pero realmente ha quedado así y ha quedado, digamos, como con esa brecha y ese paso que no se ha dado, ministra, realmente en materia de educación. Porque para nadie es un secreto que muchas veces en los centros educativos del Estado una computadora para 20 estudiantes. Sí. Difícilmente se puede aprender a utilizar un equipo de estos si no se tiene uno en casa, porque sabemos, tal vez, digamos, la gente que nos está viendo tiene su laptop o tiene, digamos, su computadora de escritorio, que tal vez puede estar, digamos, no ser la más actualizada, pero sirve. Pero en otros lugares esto se ve como, digamos, como un ideal, un sueño que para los estudiantes sobre todo, pero esta es una situación muy real, porque las condiciones de país nos muestran a diario, digamos, que hay gente que vive en la extrema pobreza, donde la computadora es como el sueño, pero el día a día es ver cómo satisfacer las necesidades de comer por tres veces al día. Que es una herramienta indispensable en este momento de la historia. O sea, entramos ya al siglo XXI y nosotros estamos todavía aquí en El Salvador en el siglo XVIII. En términos de tecnología. Entonces es muy importante que el sistema educativo dé este paso. Uruguay, por ejemplo, lo dio en el año 2005, entregando una computadora a cada alumno. Ese ha sido uno de los países con los que más hemos conversado durante la pandemia para ver cómo lo han podido enfrentar. Ese hecho de haber cerrado la brecha tecnológica hace muchos años les facilitó la vida a Uruguay como no tiene una idea. Sin embargo, a pesar de eso, tuvieron desafíos que enfrentar, porque nadie estaba preparado para eso, Manuel. Nadie. Ni siquiera Uruguay, que tenía superada totalmente la brecha tecnológica. Así que ha sido un aprendizaje para todos. Y creo que debemos de ver las cosas y sobre todo el tema de educación ya con otros ojos. La otra brecha que encontramos nosotros que es necesario superar es la brecha de la infraestructura. Ahí hay una serie de problemas. Primero, no existía un plan de inversión ordenado, un mapa de los centros educativos para saber cuáles necesitan qué tipo de intervención. Nos encontramos además que buena parte de los centros educativos no son propiedad del ministerio y la ley nos imposibilita ir a construir. Podemos hacer reparaciones menores, pero no podemos a veces responder. Ministra,
Estamos hablando digamos, de los centros escolares del Estado. Según el dato que yo manejo, si no mal no me acuerdo, son 5.300, los 5.334, por ahí aproximadamente. Andan sí. Por ahí el número de centros escolares con los que cuenta el país. De este total, ¿cuántos pertenecen a educación y, digamos, hay qué porcentaje? No, y es donde no se puede intervenir porque obviamente que hay que seguir pasos diferentes a un lugar que es propiedad del ministerio, a otro que está, digamos, en concesión, algún terreno, o que esté en comodato, digamos, a educación. Mire, ese tema lo estamos trabajando con el ILP. ¿Verdad? El ILP ahora pertenece al Ministerio de Vivienda y tenemos un convenio con ellos y ellos nos ayudan en ese papeleo. Claro, todo eso usted sabe lleva tiempo. Sí. Y mientras eso se resuelve, nosotros tenemos esa dificultad de ir a reparar esas escuelas. Estamos haciendo todo lo posible, buscándole la vuelta a la ley para ver que nos permita por lo menos hacer las reparaciones más necesarias. Pero lo que le estaba mencionando es que, volviendo a las lecciones aprendidas, claro, es que el tema de infraestructura es vital. Y en el presupuesto, ayer los diputados me decían, bueno, pero ¿por qué solo 10 millones de dólares para presupuesto de infraestructura? Porque en este momento nosotros tenemos aprobado 3 grandes préstamos, uno del Banco Mundial, uno del BID y uno del BCIE. Con esos préstamos nosotros vamos a llegar a una gran cantidad de centros educativos y los vamos a transformar. Y con esos préstamos, particularmente con el del BCIE, con el secretario de Proyectos Estratégicos, se va a diseñar mi nueva escuela, que por cierto ya la tenemos financiada, la primera nueva escuela, con presupuesto del año 2020. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida acá? Debemos de enfocarnos en las grandes brechas, pero con el objetivo de mejorar los aprendizajes. Ese debería de ser el principal objetivo. Los ambientes educativos sirven para eso. Los ambientes educativos tienen que ser pensados, las aulas, las escuelas no pueden seguir siendo como gallineros, pero para eso necesitamos inversión y estamos invirtiendo en una apuesta que se llama Mi Nueva Escuela. Y estamos reparando las demás, puesto que no podemos hacer Mi Nueva Escuela en todo el país, porque sería una inversión que sobrepasa las posibilidades del presupuesto nacional, pero sí se puede hacer progresivamente con ese objetivo y con esa meta. Entonces, la brecha digital, la brecha de infraestructura y la brecha de los aprendizajes, que es consecuencia en parte de estas 2 cosas, son de las cuestiones que nosotros debemos de ponerle atención, Manuel. También hay otras lecciones aprendidas en el Ministerio de Educación. Tengo que decirle que durante la pandemia hemos trabajado máximo con el 25 y el 30% del personal y hemos trabajado muy bien y tranquilamente durante la pandemia. También tengo que decirle que en el Ministerio de Educación hay muchísima gente valiosa que estaba invisibilizada y que poco a poco, a medida que se le va dando la oportunidad, ellos van mostrando de lo que son capaces. Durante la pandemia fuimos capaces, y aquí incluyo a todo mi equipo, fuimos capaces de responder en tiempo y de manera ordenada a las necesidades que se nos presentaban. Junto con Canal 10, el Instituto de Formación Docente y todos los especialistas de nivel en el ministerio, que son muy buenos la mayoría, fuimos capaces de levantar la televisión educativa en 2 meses, la radio El Salvador, y poder imprimir 300.000 guías cada 2 semanas para los alumnos que no tienen conectividad. Todas esas plataformas las vamos a fortalecer, van a continuar, porque son plataformas articuladas entre ellas que se complementan con la plataforma del Google Classroom. ¿Por qué es importante la inversión en las computadoras? Porque es el elemento que nos permite cerrar de una vez por todas la brecha tecnológica y que articula esa plataforma, que es la plataforma digital, con las demás plataformas que van a funcionar articuladamente. Muy bien, ministra, también hay otros puntos que seguramente mucha gente que esté en casa están pensando, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con el tema de la prueba Avanzo? Sabemos que estamos
con una reprogramación de esta prueba. De hecho, hay un comunicado que ustedes publicaban como Ministerio de Educación diciendo que se había pasado para el 17, 18, 19 y 20 en el comunicado. ¿Qué le dice usted a los estudiantes que están pues, pensando en esta prueba y que son los estudiantes de educación media, ¿no? que están pendientes de esta prueba y de los anuncios que puede hacer usted como autoridad educativa? Sí, Manuel, esta misma semana, mañana, comenzamos el segundo ensayo. ¿Por qué es importante hacer ensayos? Ya hicimos un primer ensayo, porque de esa manera permitimos que los alumnos se familiaricen con la plataforma. Es una plataforma nueva, nunca se había hecho esto. Es una prueba totalmente en línea. Estamos rompiendo paradigmas, estamos haciendo cosas que nunca se habían hecho. Y bueno, a veces nos piden perfección. Trataremos de serlo, pero el ser humano no es perfecto. Entonces tenemos que hacer ensayos. Y en el primer ensayo, que fue hace 2 semanas, hemos aprendido bastante. Hemos aprendido, por ejemplo, y esto va para los alumnos, que nuestros estudiantes no saben seguir instrucciones, no leen las instrucciones. Y esto no es una cosa sencilla. Esto es parte de la educación que les hemos dado. La mayor parte de las llamadas, porque se ha organizado un call center para recibir las llamadas de los alumnos que están haciendo el ensayo, no la prueba. Sí. Son que no pueden pasar de una página a otra porque no han leído la instrucción. O sea, no leen. Donde dice, anote su nombre y después dele pasar a la siguiente página. O si no, anote su código. Si no anota su código, usted no puede pasar a la segunda página. Entonces, hacerles el llamado a los estudiantes que el éxito de la prueba de ustedes va a depender que lean detenidamente las instrucciones. Es lo que pasa, ministra, que bueno, en El Salvador venimos con una situación, digamos, donde se deja la comprensión de un lado y se trata de memorizar todo por el otro. O sea, somos como microondas, nos calentamos un día antes del examen y luego ya se nos olvida, o no estudiamos todos los días antes, sino que la noche justo antes de la prueba estamos preparándonos. Entonces, esto me parece a mí que debería de cambiar también. Esta es una gran lección para el sistema educativo, para los maestros. Enseñarles a los alumnos a leer y a seguir instrucciones. Una cosa tan básica, tan elemental, que ha sido el primer obstáculo de los ensayos. Pero además, los ensayos nos sirven para probar el sistema, que no se nos vaya a caer el sistema, probar cómo funciona el call center, las preguntas que tienen los alumnos. Y después de este ensayo, como muy bien usted decía, a partir del 17 al 20 se va a hacer ya la prueba. La otra cosa es que los alumnos se les habían puesto 5 preguntas de ensayo, ¿verdad? Entonces, claro, si usted contestaba las 5 preguntas, que el contenido de las preguntas era simplemente como ensayo, sí, ellos consideraban que eran muy difíciles de responder. Algunos alumnos muy difícil. ¿Y por qué saqué 5? Porque solo 5 preguntas había. 5 sobre 5 es 10. Entonces estamos descubriendo cosas muy interesantes. Así es, bueno, les recordamos a ustedes, estudiantes de educación media, 17, 18, 19 y 20 es la prueba Avanzo para que estén listos para desarrollarla. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de la conversación que tenemos esta mañana con la ministra de Educación aquí en Hechos AM. Volvemos. Estratégico. Muy bien, esta mañana, día martes, estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversando con la ministra de Educación, Carla Ananías de Varela, sobre diferentes aspectos que han, digamos, afectado al sistema educativo en este 2020. Sabemos situaciones como la pandemia que llevó a la suspensión de clases presenciales y a trabajar a marchas forzadas para poner, pues, la educación de forma virtual. También otra situación que ha afectado en estos últimos días es la situación climática, las lluvias. El Salvador ha estado siendo afectado e influenciado por fenómenos
tropicales que han dejado pues mucha lluvia, y esto ha imposibilitado, digamos, que se desarrollen las actividades académicas con toda normalidad. Pero estamos hablando de todos estos aspectos y también sobre los proyectos inmediatos de educación. El 2021 está ya prácticamente a las puertas. Ayer la ministra de Educación estuvo con la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa hablando con los diputados sobre el presupuesto para educación en el próximo año. Un año que viene con muchos retos porque la pandemia sigue ahí. Es un reto que sigue ahí, que sigue presente y sigue circulando el virus entre nosotros. Ministra, hay una situación que me gustaría que aclaráramos. El viceministro, en este caso Ricardo Cardona, dijo en una declaración, dice que no querían que ningún estudiante de ningún grado se quedara aplazado o pierda el año por culpa de las situaciones de emergencia que se han vivido. Seguramente esto es importante que lo entiendan los padres, pero también los estudiantes. Así es. Sí, hemos vivido un año totalmente diferente, atípico, desafiante para el sistema educativo y para toda la población. Los niños y nuestros maestros están afectados y nuestro principal objetivo es atender su salud mental antes de comenzar nuevamente las clases. Y eso también tiene que ver con el sistema de evaluación nuestro en el ministerio, que ha tenido que cambiar, obviamente. No podíamos nosotros cambiar la forma de enseñar, crear las 5 plataformas que tenemos para enseñar sin transformar el sistema de evaluación. ¿Y cómo podíamos evaluar nosotros a una población sumamente desigual, con grandes brechas en el acceso a los recursos educativos, con el sistema que se estaba evaluando antes? O sea, era una decisión muy difícil, pero hemos trabajado con nuestro equipo de evaluación del ministerio durante varios meses y llegamos a la conclusión de que teníamos que diseñar un sistema, y ya se diseñó, entre ellos está la prueba Avanzo, para evaluar a los alumnos con aquellos recursos que tuvieron mayor acceso, que son las guías. Por eso es que para evaluar a los alumnos, las instrucciones que se le ha dado a los maestros, a los directores de centros educativos y a los directores de centros privados, es que se basen en las guías que los alumnos son capaces de resolver. Los alumnos tienen que entregarle a su profesor guías resueltas, 4 guías por cada asignatura, para que de esa manera ellos sean evaluados. Claro que si ellos entregan más van a tener mejor nota, pero para la nota mínima. Este es un sistema que hemos diseñado para tratar de no dejar a nadie atrás. Sin embargo, si hay alumnos que quedan atrás, por A o B razón, puesto que estamos hablando que este año hemos pasado en cuestión de meses por 3 emergencias. Sí. La pandemia, que ha sido la emergencia de base, que ha estado siempre presente, más las 2 tormentas que hemos tenido durante la pandemia. Amanda y Eta. Entonces, hemos tenido un año bastante irregular, donde hemos hecho todo el esfuerzo porque la continuidad educativa esté presente en los hogares, esté presente en las aulas, aunque sea vacías, pero que los docentes desde sus casas tengan las herramientas para comunicarse con sus alumnos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del regreso a la escuela? Si hay alumnos que se han quedado atrás, esos alumnos van a ser evaluados al regresar a la escuela para ver qué fue lo que pasó, cuáles son sus condiciones psicoemocionales primero y qué nivel de aprendizaje lograron tener. Una vez que los tengamos evaluados, ya nos estamos preparando para la respuesta de nivelación para los diferentes casos. Usted se imagina lo complejo que es eso. Claro. Lo complejo que es preparar a los docentes. Gracias a Dios, ahora tenemos la plataforma de Google Classroom, los tenemos a todos conectados a través del correo 365 de Microsoft, que fue una donación de Microsoft. Entonces, a través de esa conectividad, que tal vez no es la óptima, no es la mejor, no es la que atiende a 100% de todos los docentes, porque vamos en proceso de entregarles a todos computadoras, pero eso nos va a permitir darles la inducción a los maestros para que ellos puedan nivelar a sus alumnos dependiendo del resultado de la evaluación de los aprendizajes. Eso es, en resumidas cuentas, el espíritu de los nuevos instrumentos de evaluación. Ministra, usted hacía también un anuncio ayer y hablaba
de la posibilidad, y lo enfatizamos eso, la parte de la posibilidad de regresar a clases presenciales de forma gradual en febrero de 2021. Y nosotros, pues, como parte de la cobertura informativa, le damos a conocer esto a los padres de familia y a todas las personas que nos sintonizan, porque también tienen que, digamos, mucha gente estaba incluso reaccionando y diciendo, no, yo no mando a mis niños todavía porque estamos en medio de la pandemia, no, yo no mando porque todavía, pues, el virus está ahí y hay mucho peligro. Pero usted hacía aclaraciones respecto a lo que implica esto, el hecho digamos, de contemplar la posibilidad de volver a clases presenciales. De ahí la importancia, Manuel, de la estrategia de enseñanza multimodal o multiplataforma, precisamente porque nosotros no vamos a obligar a ningún padre de familia a mandar a su niño a clases presenciales, ¿verdad? Esto va a ser opcional. Sin embargo, van a estar las diferentes plataformas disponibles. La presencialidad, bueno, le voy a explicar cómo está el protocolo de regreso a la escuela, que nosotros le hemos denominado la alegría de regresar a la escuela, porque esto debe ser una alegría. Los niños han extrañado a sus profesores, han extrañado la escuela, han extrañado a sus compañeritos. Además, los niños crecen y se desarrollan en comunicación con todos los demás niños, ¿verdad? Los seres humanos somos seres humanos de relación con los demás, no somos seres que nos desarrollamos de manera aislada, estando aislados del resto de la sociedad. Y los niños particularmente desarrollan sus habilidades durante el juego, no solamente en el aula, sino durante el juego. Y eso es muy importante y los pedagogos lo conocen. Entonces, el protocolo que hemos ya discutido con el Ministerio de Educación lleva un orden. Primero van a regresar los administrativos para poder verificar las condiciones de los centros educativos, los cuales ya comenzamos a atender. O sea, es un proceso que comienza incluso ahora, desde ahora ha comenzado. El tema de la desinfección, el tema de la verificación. Van a hacerse presentes primero los administrativos, luego los maestros y luego los alumnos. Ese será el orden. Y la asistencia de los alumnos va a ser una asistencia que permita el distanciamiento. Entonces no podemos llenar las aulas y por eso los niños se van a alternar. Los grupos de niños, unos van a estar unos días en clase, otros días en casa, y de ahí la importancia del uso de todas las plataformas que estamos poniendo a la disposición. Pero usted decía, no vamos a obligar a ningún padre que mande a sus hijos. Eso es importante porque de pronto, digamos, decíamos, las palabras se malinterpretan y la gente piensa, pues voy a tener que mandar al niño. Entonces, si usted decía que esto pues va a quedar a criterio del padre, ¿no? Así es, Manuel, porque es imprevisible, no podemos prever la evolución de la pandemia. Y bueno, tenemos fe en Dios que esto va a ir mejorando, pero usted sabe, si usted observa los demás países, pues han habido picos muy importantes, descensos, después nuevos picos, y aquellos que abrieron el sistema educativo desde el primer descenso de la curva, tuvieron que volver a cerrar. Nosotros no queremos eso, queremos tener siempre a disposición las 5 plataformas, pase lo que pase, las 5 plataformas. Va a ser un sistema de enseñanza que ha llegado para quedarse con pandemia o sin pandemia. De hecho, en los planteamientos que usted hacía ayer a los diputados hablaba del plan de bioseguridad, de cómo se va a garantizar que los estudiantes puedan volver a clases y cuáles son las medidas que ustedes van a tomar. Pero eso también implica, digamos, hacer una erogación de fondos y un gasto para dotar a las escuelas de lo que necesitan para poder recibir estudiantes. Sí, es el principal desafío, lo estamos teniendo en este momento, puesto que el Ministerio de Educación no ha contado con refuerzos presupuestarios para atender la pandemia. Hemos trabajado, lo que hemos hecho, lo hemos hecho con ahorros, con reorientaciones, siendo eficientes en el gasto, buscando las mejores opciones, y de esta manera hemos podido atenderlas y crear las diferentes plataformas. Para el próximo año, el presupuesto 2021, vienen $5 millones precisamente para esto. Y este año estamos trabajando en el marco del clúster de educación con las donaciones que la cooperación nos está dando para prepararnos para el regreso a la escuela. Muy bien, hablábamos también de diferentes puntos que usted hacía y planteaba a los diputados. Uno decía reducir la brecha digital, que es un punto que abordamos, y ya nos hablaba usted de la importancia de que los estudiantes puedan acceder a tecnología. Otro, las medidas de bioseguridad. Y entre los puntos también hablaban de remuneraciones en el presupuesto de Educación 2021.
digamos, cuando nos referimos a remuneraciones, sabemos que buena parte de las asignaciones presupuestarias a carteras del Estado se va muchas veces en pago de salarios. El para 60%. Para educación hay incluso, digamos, un incentivo que se ha anunciado para la planilla docente. Ese es parte del aumento del presupuesto en este año, son 50.5 millones para aumentarle $100 a los maestros y $100 a los administrativos. Porque consideramos, como le decía yo a un principio, que la dignificación del maestro tiene varios componentes. Tiene la parte de condiciones de vida, que está relacionado con el salario, pero también tiene la parte que a veces es incluso más importante, que es la consideración y el valor que nosotros le damos al maestro como persona. Yo he tenido experiencias muy bonitas, que nunca las voy a olvidar, cuando he ido a los hogares de los maestros a entregarles su computadora. Y créame que es una de las cosas más importantes que yo he hecho en esta administración que llevamos ya casi 2 años. El poder dignificar al maestro desde el punto de vista de su persona, como persona. Muy bien, ministra, usted nos decía el plan estratégico de educación. ¿Cuáles son esos puntos importantes que los ciudadanos debemos entender de ese plan estratégico que está ahí, pero que cambia la vida, afecta la vida de mucha gente, tanto padres de familias, como estudiantes, como docentes, como digamos todo el trabajo que se hace en un sistema educativo tan grande y tan complejo como el que tiene El Salvador? Entonces, ¿cuáles son, digamos, esos puntos que usted considera debemos entender muy bien los que escuchamos a las autoridades de educación y al Ejecutivo hablando de educación y hablando de las proyecciones y la visión que se tiene para futuros años? Bueno, una de las principales críticas que ha habido es que nosotros no tenemos plan. Quiero decirles que el Ministerio de Educación ha sido una de las instituciones que primero terminó su plan estratégico y que primero lo inició. Iniciamos haciendo talleres al interior del ministerio, después hicimos consultas y talleres al exterior del ministerio, han participado todos nuestros socios, les hemos presentado el plan a la cooperación internacional. Cuando estábamos ya afinando las metas y que estábamos ya listos para darlo a conocer, comenzó la pandemia. Y en ese momento tuvimos que orientar nuestros esfuerzos y nuestros recursos a atender la continuidad educativa. Y nos dimos cuenta que teníamos que cambiar, teníamos que adaptar ese plan estratégico que habíamos hecho a lo que la pandemia nos estaba indicando que había que acelerar, que había que modificar en el mismo plan estratégico. Ayer yo les decía a los diputados, porque ellos, pues, algunos diputados decían, bueno, y preséntenos el plan. Bueno, yo he venido aquí a presentar el presupuesto 2021. Si ustedes me invitan, yo vengo con mucho gusto a presentar el plan estratégico que estamos terminando de adaptar a las necesidades de la pandemia. El plan, Manuel, está prácticamente listo, ¿verdad? Estamos ya dando los últimos toques para adaptarlo, para agregar, modificar las metas que nos ha impuesto la pandemia, la emergencia. Y cada tormenta que viene nos hace cambiar las metas. Pero, sin embargo, siempre, ¿verdad?, tenemos la tendencia a centrarnos sobre lo negativo, a tratar de señalar lo negativo y entonces centrarnos en que no, lo que pasa es que lo que están planteando no tiene rumbo porque no tienen plan. Pero también hay otro punto importante, ministra, que muchas veces todo lo que se proyecta se basa en cifras y se piensa cuánto le va a costar al país el hecho de hacer X o Y acción. Y muchas veces se discute la cifra, pero no se discute el fondo de la acción. Y eso suele ocurrir. Y en la Asamblea Legislativa, sobre todo en la comisión en la que usted estuvo ayer, pues obviamente ellos lo que ven son números. Entonces, y muchas veces, o sea, digamos, se tiene que quizás ver un poco más allá en cuanto a que, digamos, la educación, ¿cuánto cuesta educar a un niño en El Salvador? ¿Cuánto cuesta que vaya desde la educación en la primera infancia, que pase por la educación básica, que llegue a la educación media y que tenga la fortuna, porque esto es importante también, que llegue a educación superior?
¿Cuánto le cuesta a un ser humano, digamos, ese proceso de formación? Muchas veces nadie se lo pregunta, realmente porque todos vemos, digamos, las cifras, pero no vemos, digamos, todo lo que implica darle a ese ser humano, ese proceso de formación, para que llegue a tener, digamos, una vida con una profesión. Totalmente de acuerdo, y ese ejercicio lo podemos hacer con los diputados, como yo se los dije ayer. Si ustedes me invitan, le hacemos esa presentación, hacemos esa reflexión, pero este día me invitaron a presentarles el presupuesto 2021, no el plan estratégico institucional. Tengo que decirle que del plan estratégico institucional tienen que salir los planes sectoriales, que ya son aspectos más concretos de cada área educativa, pero estamos listos para presentarlo y cuando los diputados quieran, yo estoy a la ¿Dejaron abierta la invitación? Pues yo les dije 2 veces, por favor invítenme y yo estaré aquí. Lamentablemente pues hay gente y a mí me extraña de algunas personas especialistas en educación como Helga Cuellar, por ejemplo, que ha sido parte de las mesas de discusión del plan estratégico. Helga Cuellar de FUSADES. De FUSADES, y ella dice que lo tenemos en secreto. Cuando lo hemos consultado con ella, hemos hablado con ella, hemos discutido las metas con ella, como institución, obviamente, ¿no? Porque desde un principio nosotros trabajamos con diferentes fundaciones cuyos objetivos también son educación. Entonces, a mí me extraña a veces ciertas declaraciones de personas que forman parte de esa mesa, que forman parte del clúster, que forman parte del grupo local de educación, donde nosotros discutimos en base al plan estratégico, aunque todavía no haya sido publicado, pero es una base. Ahí hay instituciones muy serias, organismos internacionales, que no van a trabajar si no ven un plan estratégico. Entonces ella sabe que ahí está, ella sabe que estamos discutiendo sobre eso, sabe que lo estamos adaptando a las nuevas metas. Entonces no me sorprende que salgan con esas cosas, pero bueno, estamos en un ambiente bastante turbulento en este momento. Así es, sabemos que, como decíamos, la educación ha dado giros y este año también planteó un reto para los padres de familia, ministra. De hecho, en las primeras entrevistas que tuvimos con usted, cuando estábamos comenzando con el tema de la pandemia, la queja de los papás era sobre la carga académica, sobre, digamos, que muchos docentes decían no estaban cumpliendo con sus labores. Hay otra lección importante ahí, digamos, para los padres, porque me acuerdo que usted dijo de que la responsabilidad del padre también tiene que estar presente en este tipo de situaciones en las que tienen que, digamos, meterse de lleno, meterse de cabeza en el proceso de formación de sus hijos. Exactamente. Y muchas veces, como decíamos, dejan al niño en la escuela o lo dejan en el colegio y luego pues solo se preocupan por ir a recogerlo. Y muchas veces pues lo llevan a la casa. Entonces, decíamos, hoy pues el panorama cambia porque están viendo directamente cómo sus hijos se están educando. Yo creo que esta es otra gran lección, Manuel, que hemos aprendido. La educación no solamente es responsabilidad de la escuela y del maestro, es primero responsabilidad de los padres, ¿verdad? Porque son los padres de los niños. Los padres de los niños no son los maestros. Y a veces los maestros se convierten en los padres, porque los padres están ausentes. Yo he tenido testimonios de maestras y maestros que se han convertido en los padres, en hogares donde hay violencia, donde hay agresión, donde los niños el único recurso que tienen es recurrir a su maestra, a su maestro para que los proteja de alguna manera o que los escuche. Entonces, padres de familia, tomemos en cuenta que si hemos traído hijos al mundo, tenemos que ser responsables por ellos. Nuestra principal responsabilidad es la educación de nuestros niños, es la formación de nuestros niños. En la escuela se le da instrucción, se le forma, pero en el hogar se le educa. Ministra, durante muchos años en El Salvador se ha dicho que uno de los grandes retos grandes para el sistema es lograr que se le asigne el 6% del presupuesto general de la nación. De hecho, lo escuchamos de promesas, digamos, durante elecciones presidenciales. Lo escuchamos en discursos muy elaborados, muy, digamos, floridos en cuanto al lenguaje. Pero cuando ya vemos la situación en lo real, lejos de eso, digamos, en los últimos años se redujo el presupuesto, a pesar de que se había logrado, digamos, un avance, se redujo. En este año, digamos, el presupuesto crece y estamos a un 5%. ¿Considera usted que esta administración va a lograr que ese presupuesto llegue al 6%, como ha sido, digamos, el ideal? Que tal vez, digamos, es como uno de los retos que usted tiene, digamos, de forma, digamos, presente para los próximos años. Bueno, Manuel, Costa Rica invierte más del 7% sí. en educación. ¿Por qué?
porque para Costa Rica educación ha sido siempre una política pública, una política de Estado. Lo que estamos planteando nosotros de aumentar a un nivel digno, que es el 5% del Producto Interno Bruto, para ponernos en una posición también digna al lado de los demás países, no es un logro previsto para esta administración, es un logro para el país. Es una propuesta de nación que tiene un sentido, que tiene una propuesta educativa tras de ella. Tras los números fríos hay una propuesta educativa coherente. Y que es lo que hemos venido explicando cada vez que yo vengo aquí, que usted me invita, que yo le agradezco, que me da la oportunidad de poderle explicar a la ciudadanía por qué estamos haciendo los cambios que estamos haciendo y qué es lo que hay tras los números de un presupuesto 2021. Muy bien, ministra, le queremos agradecer su tiempo esta mañana de día martes. Estamos pues pendientes de todos los anuncios que ustedes hagan para traérselos y trasladárselos, pues en este caso, a todas las personas que nos sintonizan aquí a través de Hechos AM. Gracias por estar aquí, ministra. Gracias a usted por la invitación, Manuel, siempre a la orden y a la disposición para poder conversar con usted y con los padres de familia, los maestros y la población en general. Les deseamos pues que tengan buen día en educación y también a ustedes que nos sintonizan. Ya vamos a regresar pues con más reportes de tráfico en esta mañana de martes. Vamos a tener también reportes con los equipos de Noticiero Hechos sobre cobertura que ya están en desarrollo. Así que continúe con nosotros. Hay más información que contarles en este día.